Ay, aquí estamos, habla y habla, ¿verdad?, de las cosas de la vida. Y entre esas cosas, cuando una mujer ha padecido cáncer de seno, de repente se relaciona en que la matriz, los ovarios, pueden afectarse. Y uno dice, bueno, ¿será que si tengo cáncer de seno voy a padecer de otro cáncer? Eso es lo que queremos abordar, cómo cuidarse las mujeres que han padecido de un cáncer de seno. Y aquí está con nosotros el doctor Alejandro Villalobos para ayudarnos en esta tarea. Doctor, muy buenos días. Gracias, buenos días, Pachi. Bueno, efectivamente, el hecho de que una mujer sea superviviente de un cáncer de mama no la exime de que pueda aparecer algún cáncer en otra parte de su organismo. Y sobre todo, existen protocolos de seguimiento para estas pacientes, porque efectivamente pueden ocurrir aparición de tumores en el ovario metastásicos de un cáncer de mama, que se llama un tumor de Krukenberg. Sin embargo, Krukenberg es más frecuente cuando se origina de vía digestiva, un cáncer gástrico, colónico, pero también de mama y también de pulmón. Entonces, hay todo un protocolo de seguimiento de las pacientes supervivientes de cáncer de mama para estar pendientes de que no haya ninguna complicación, no solo por el tumor inicial, que eventualmente podría reaparecer a distancia en otros órganos, como por ejemplo en ovarios. Eso te iba a preguntar, ¿en la zona genital, digamos, hay una relación directa después de padecer de este cáncer? Sí puede haber, o sea, de hecho la aparición de metástasis de cáncer de mama generalmente es a nivel hepático, a nivel pulmonar, pero también a nivel de ovarios y pelvis. Entonces perfectamente podría haber un tumor, como se llama, de Krukenberg, que es un tumor metastásico primario en otro sitio, generalmente es gástrico, pero también mama, que puede aparecer en un ovario. Además, existen tratamientos que ya per se el mismo tratamiento para el cáncer de mama te aumenta el riesgo de tener patologías a nivel pélvico. Hay un medicamento que se llama tamoxifeno que se utiliza para el tratamiento de cáncer de mama que tengan receptores positivos para estrógeno. Cuando se hace una cirugía de mama y se toma la biopsia del tumor, se le hace un estudio de inmunohistoquímica al tumor para saber si tiene receptores positivos de estrógeno y progesterona y algunos otros marcadores histoquímicos que orientan al oncólogo a cuál es el medicamento o la quimioterapia o la radioterapia para el cual el tumor es sensible. Dentro de esos estudios está la determinación de la presencia de receptores para estrógeno y progesterona. Si estos tumores son con estrógeno positivo, receptor de estrógeno positivo, por lo general los oncólogos médicos dan como tratamiento después de la cirugía y la quimio, etcétera, dan tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento que actúa como un antiestrógeno en la mama, pero curiosamente a nivel del endometrio actúa diferente, actúa como un efecto proestrogénico. Entonces, ¿qué sucede en el endometrio? El endometrio, para que nos entienda la gente, es el tejido que tapiza la pared interna del útero, que tiene receptores también para estrógeno y progesterona, y es el tejido que sangra normalmente mes a mes, es donde se implantan los embriones y tal. Bueno, este tamoxifeno se asocia con hiperestimulación del crecimiento del endometrio y puede llegar a producir lesiones benignas como hiperplasias endometriales o incluso cáncer de endometrio, adenocarcinoma de endometrio. La aparición de adenocarcinoma de endometrio secundaria al tamoxifeno no es tan frecuente. Oscila la incidencia entre un 1 a un 3% de las pacientes que toman tamoxifeno que pueden hacer un cáncer en el endometrio. Pero el 95-97% de las pacientes que toman tamoxifeno después del primer año generalmente presentan alteraciones benignas de endometrio, pero alteraciones al fin, que se llaman hiperplasias. Ahora, doctor, ¿cuáles señales podrían advertirnos que algo anda mal? Si la mujer es posmenopáusica, si el cáncer de mama ocurrió después de la menopausia y la paciente está tomando tamoxifeno y empieza con un sangrado vaginal, inmediatamente es una llamada de alerta y atención que puede haber algún problema endometrial por el uso de tamoxifeno. Estas pacientes que usan tamoxifeno deberían de estarse controlando normalmente 1 o 2 veces al año. Esa era la pregunta, sí. ¿Qué tan seguido? ¿Mínimo 2 veces al año? Mínimo 2 veces, idealmente 2 veces al año, y después de primer año tiene que ser así, segundo año igual, ya después del tercer año puedes bajar el ritmo si no ha habido ninguna alteración endometrial, porque generalmente las alteraciones endometriales como consecuencia del uso de tamoxifeno ocurren la gran mayoría durante el primer año.
Entonces, entre el primer y segundo año hay que tener mucha vigilancia. Ahora, antes de continuar con esos signos de alerta, ahora que hablas del tiempo, posterior a un cáncer de seno, digamos, ¿cuál es el promedio de que pueda aparecer otro cáncer en algún otro lado? ¿Cuál es el promedio de tiempo? En cualquier momento. Durante los primeros 5 años, se hablan de supervivencia hasta 5 años en casi la gran mayoría de los tumores. Ese periodo de 5 años es un periodo crítico en el que la mujer tiene que estar en un control muy estricto. No es que después de los 5 años no lo vaya a estar, pero la gran mayoría de las reapariciones tumorales, metástasis o apariciones en otros sitios, generalmente ocurre en el transcurso de los primeros 5 años. Por eso es que el seguimiento de estas pacientes tiene que ser muy estricto en ese tiempo. Y sobre todo, como te digo, si además está tomando tamoxifeno. Y es que el tamoxifeno, el tamoxifeno es un medicamento que hay que, pues, se le tiene mucha confianza porque como antiestrógeno en la mama es fantástico y por eso se sigue usando, pero sabemos perfectamente que estas pacientes están en riesgo en un 95% de hacer una hiperplasia endometrial o en un 1 o un 3% llegar incluso hasta un cáncer de endometrio. Ok, vamos a seguir repasando las señales. Entonces, hablabas del sangrado, importantísimo. Sangrado, dolor pélvico. ¿Dolor pélvico? ¿Como de qué tipo de dolor? Dolor pélvico crónico, un dolor en la parte inferior del abdomen, abajo en el piso pélvico, como el dolor de ovarios que le llamaba la gente antes. Sí. En una mujer posmenopáusica, superviviente de un cáncer de mama, que esté tomando tamoxifeno, que tenga un sangradito, dolor pélvico, corra mejor a que la vean. Hay que hacerle un ultrasonido vaginal, no solamente un Papa Nicolau, sino también un ultrasonido vaginal, que eso es fundamental para ver el grosor del endometrio, el aspecto del endometrio y ver los ovarios y ver que no haya ningún tumor ovárico. Ahora, la micción irregular, ¿vamos a orinar y orinamos diferente o irregularmente? A veces puede ocurrir, es que depende de lo que esté pasando, ¿verdad? No, normalmente lo ideal en estos casos es que no se esperen a tener síntomas para acudir a control. Es decir, ese tipo de pacientes supervivientes de cáncer de mama, con cualquier patología o cualquier síntoma, pues obviamente van a consultar, pero lo ideal no es esperarse a tenerlos. Lo ideal es coger las cosas con tiempo y estar en un control periódico para evitar complicaciones, porque muchas veces cuando ya hay ascitis, que es acúmulo de líquido en el abdomen, distensión abdominal, sensación de peso, dolor pélvico, sangrado, etcétera, puede ser que tenga ya metástasis en un ovario, que tenga ascitis por esa razón, que tenga una hiperplasia o un cáncer de endometrio, o sea, ya es tarde. Lo ideal es que estas pacientes estén en un control muy seguido. Hay protocolos para eso, de seguimiento posterior. Y hay que seguirlos al pie de la letra. Es muy importante. De todos modos, esto no hay que hacerle mucho hincapié a las pacientes supervivientes de cáncer. No, yo creo que lo tienen muy claro, por supuesto. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando se habla de factores de riesgo, ¿verdad? Y sobre todo después de haber padecido de un cáncer de seno, si hablamos, por ejemplo, de diabetes, si hablamos de sobrepeso, si hablamos del virus del papiloma humano, esto podría aumentar la posibilidad de una repercusión en otro cáncer, en otro lado. ¿Cómo no? O sea, vamos a ver. El hecho de que tenga un cáncer de mama no la exime de que si tiene otros factores de riesgo a cáncer en otro sitio. Es decir, si la paciente tiene una infección por virus de papiloma humano, llegó a tener una displasia moderada, puede hacer un cáncer en el cuello del útero que nada tiene que ver con el cáncer de mama. Que no está relacionado. En absoluto. O sea, son dos, tendría que ser, digamos, con muy mala suerte para que después de ser superviviente de un cáncer de mama por descuido haga un cáncer de cuello, pero puede ocurrir. Pero condiciones médicas como la que me estás contando, obesidad, diabetes, hipertensión, multiparidad, hipercolesterolemia, tabaquismo, importantísimo, son condiciones médicas generales que no deberían de estar presentes en una superviviente de cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones, obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, contribuyen a una mayor posibilidad de que haya un cáncer de endometrio, sobre todo si toma tamoxifeno. En ellas, la incidencia de cáncer de endometrio es mucho mayor de un 3%. O sea, si sos una mujer superviviente de cáncer de mama, obesa, que fumas, diabética, y además estás con tamoxifeno, del número de las boletas de la rifa te sacaste casi todas. Sí, de esa estadística puedes estar en los primeros lugares. Así que son condiciones que la mujer debe de mejorar, es decir, para tener una condición de vida saludable en forma integral. Ahora, doctor, algo que confundimos a veces, ¿cuál es la diferencia entre cáncer de útero y cáncer de ovarios? Son cosas completamente diferentes. Cuando estén muy cerca son cosas distintas que se manejan diferente y tienen pronósticos distintos. El cáncer de útero más frecuente es el cáncer de cuello.
el cuello del útero, que es la parte del útero que está en vagina y que uno la ve cuando coloca un espéculo vaginal, de ahí toma el Papa Nicolau. Cuando habla uno de matriz, ¿es lo mismo que el útero? Sí, el matriz es el término popular para conocer el útero. Perfecto. ¿Verdad? Entonces la matriz, el útero son sinónimos, digamos. En nuestro medio son sinónimos. Vos vas a otro país, hablas de matriz y creen que es otra cosa. Pero bueno, para tenerlo claro, cuando alguien nos habla de cáncer de matriz. En nuestro medio, matriz es sinónimo de útero. Perfecto. Hay básicamente los cánceres más frecuentes. El primero de cáncer de útero es el cuello. Y es un cáncer que es un pecado que la mujer tenga cáncer de cuello, porque es un cáncer que puede ser reconocido muchos años antes de que aparezca como cáncer en lesiones como displasias, y que se detectan con Papa Nicolau, y existen mecanismos para determinarlos tempranamente, existen tratamientos locales para evitar un cáncer. O sea que para que una mujer llegue a tener un cáncer de cuello, un porcentaje muy importante de ellos es por descuido. Porque no se revisaron con su Papa Nicolau anual, porque ese tipo de cosas. Ahora, el segundo cáncer a nivel de útero, que es frecuente, es el cáncer de endometrio, que el endometrio es el tejido que tapiza la cavidad interna del útero. Es el cáncer que ocurre más frecuentemente en mujeres después de la menopausia. Ya cuando las mujeres dejaron de menstruar, pacientes que tengan factores de riesgo, volvemos, obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, multiparidad, son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer, o pacientes que tomen tratamiento de reemplazo hormonal no indicado por un médico. Que eso que compran porque la amiga se le quitaron los calores y entonces está tomando estrógenos, entonces voy a comprármelo, y no saben que tienen que tomar además progesterona y toman estrógenos sin oposición de progesterona. Esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer un cáncer. O sea, el tratamiento de reemplazo hormonal en la mujer es un tema delicado que tiene que ser visto por el médico. No puede comprar lo que la hermana o la vecina toma, porque sí puede terminar hasta en un cáncer de cuello, un cáncer de endometrio. Esos son, digamos, los cánceres más frecuentes. Hay cánceres también en el útero que son sumamente extraños, como los sarcomas, que son tumores de músculo, de la pared muscular, pero eso no llega ni a un 0.1% de incidencia. Entonces, nos quedamos básicamente con dos cánceres de matriz: cuello, que es prevenible, que es tratable tempranamente, que llegara una mujer a morir de un cáncer de cuello es porque no se cuidó. Ahora, ¿algún signo, digamos, el problema de cáncer de cuello en la zona vaginal, verdad? Algo que cambie, que me pueda dar esa luz. Si te esperas para un cáncer de cuello, si te esperas a tener síntomas, ya probablemente es muy tardío. ¿Verdad? El endometrio es un cáncer diferente. Es un cáncer que avisa. Ese sí da síntomas. ¿Cómo cuáles? Sangrado. Todo sangrado que ocurre en una mujer que ya esté con la menopausia, lo primero que hay que descartar es un cáncer de endometrio, aun cuando no es la causa más frecuente. La causa más frecuente de sangrado después de la menopausia es atrofia, que es completamente benigno, que el endometrio está delgado, que por eso sangra. O sea, no hay que alarmarse, pero sí hay que alarmarse. Es decir, hay que ir. No hay que alarmarse, pero tenés que descartar un cáncer. Exacto. O sea, no es la causa más frecuente, pero es la más importante. ¿Ese generalmente es después de la menopausia? Bueno, no generalmente, puede ocurrir en cualquier momento, pero generalmente es después de la menopausia. ¿Y el de ovarios? El de ovarios, bueno, cada día lo estamos viendo más frecuentemente en mujeres más jóvenes. Yo no soy oncólogo, no me dedico a la ginecología oncológica, pero digamos en términos generales el cáncer de ovario uno lo ve más en mujeres en etapa de climaterio, pero recientemente han estado apareciendo cánceres en mujeres más jóvenes. Ahí sí hay un factor hereditario, hay factores ambientales que se relacionan con esto. El síndrome de ovario poliquístico a veces por excesiva cantidad de folículos puede llegar a tener a futuro algún problema de cáncer de ovario, etcétera. Y el cáncer de ovario, el problema que tiene es que, bueno, cuando ocurre en mujeres en edad menstrual, en mujeres que están en su vida, digamos, reproductiva normal y menstrual, generalmente lo que hay es una alteración en la regla, consultan por eso y se dan cuenta que hay un problema en un ovario. La gran mayoría de los problemas en el ovario son disfuncionales, son benignos, son quistes benignos, pero puede ocurrir que haya algún cáncer. Pero es más frecuente en mujeres en etapa de climaterio, arriba de los 40 años es más frecuente el cáncer de ovario y se diagnostica igual por ultrasonido. Ahora, doctor, hay muchas mujeres y que nos escriben y que nos dicen, bueno, es que yo padezco de un dolor, me viene un dolor aquí, ¿verdad? En la zona o desde abajo a abajo y me va subiendo. ¿Esto qué puede reflejar? ¿Qué nos puede...? El abdomen es como la caja de Pandora. Ay, sí. Ese es el gran problema, o sea, el abdomen da síntomas muy similares para todo. Lo que sí la mujer tiene que saber es que el hecho de que sea mujer no la sacrifica tener que vivir con dolor abdominal. El dolor abdominal es un síntoma de algo que está ocurriendo y que tenés que investigar. Puede ser tan inespecífico como con una colitis, una alergia al gluten,
un problema de lactasas, puede ser adherencias, puede ser un quiste de ovario, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser un tumor, puede ser lo que sea, o sea, cualquier, hasta un apéndice. Sí. ¿Me entiendes? O un divertículo, o cosas que no necesariamente tengan que ser ginecológicas. Lo que pasa es que, claro, la mujer asocia dolor pélvico bajo, útero y ovarios. Sí. Pero hay colon, hay intestino, hay vejiga, hay de todo. Entonces, el hecho de que a la mujer le duela no es normal porque sea mujer. Es decir, el dolor es un síntoma y hay que investigarlo, y hay que investigar a ver de dónde se origina. No necesariamente tiene que ser ginecológico, puede ser de vejiga, puede ser de recto, puede ser un divertículo, puede ser adherencias, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, puede ser cualquier cosa. Entonces, para eso es importante consultar, para que puede ser una enfermedad pélvica benigna como la endometriosis, que además produce infertilidad. O sea, puede ser cualquier cantidad de causas que hay que investigar si el dolor realmente es un síntoma que le esté afectando su vida. Doctora, usted ahora mencionaba que no se justifica, ¿verdad? Verdaderamente llegar a un punto en el cáncer del cuello del útero, que lo podemos realmente prevenir si estamos nosotros revisándonos. ¿Qué hay signo de alerta? Decía que no, tampoco, no, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cuál sería el protocolo también? Hay que repetirlo para ayudar a todas las señoras ahí en casa, porque los casos se siguen dando y eso es lo que no queremos. Vea, hay factores de riesgo para cáncer de cuello. Por ejemplo, inicio de actividad sexual a muy temprana edad, múltiples compañeros sexuales, presencia de virus de papiloma humano, tabaquismo. Son, digamos, circunstancias que son factores de riesgo. ¿Por qué tan relacionado con actividad sexual? ¿Por qué inicio de actividad sexual a edad temprana? ¿Por qué múltiples compañeros sexuales? O que el compañero sexual tenga múltiples compañeras sexuales. Porque normalmente casi que el 70-80% de los virus del cáncer de cuello es asociado a la presencia de virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano no es un virus único, es una familia que tiene tantos virus que hasta número hubo que poner para tratar de identificar cuáles son oncogénicos, es decir, producen cáncer, y cuáles no. El problema es que esa es la cosa que la gente tiene que saber. El virus de papiloma humano, que es productor de cáncer de cuello en la mujer, en el hombre pasa desapercibido. El hombre es un portador asintomático, él no se da cuenta que lo tiene, pero lo anda esparciendo como si fuera una gripe por donde vaya. Entonces, la mujer puede tener relaciones sexuales con una persona que no sepa quién es, que no sepa sus antecedentes, todo, y le está pasando un virus que no se da cuenta. El virus de papiloma humano, el otro problema enorme que tiene, es que a diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, no tiene un periodo de incubación estable. Es decir, yo no puedo saber si le estoy viendo este virus de papiloma en el cuello hace cuánto lo tiene, porque todo depende del sistema inmunológico de defensa de la mujer. Si la mujer se defiende bien contra el virus, lo captura, no hace manifestación clínica, pero lo tiene ahí en el cuerpo. Cuando por alguna razón el organismo pierde su defensa inmunológica, una depresión, una enfermedad, una gripe, al ataque, se cae el sistema de defensa y el virus prolifera. Es un virus que aparece en esas circunstancias. Entonces, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Quién se lo pegó? ¿A quién se lo habrá pegado? Entonces eso hace que el virus de papiloma humano se haya comportado de una forma endémica. Es que es muy frecuente, esto es endémico prácticamente, porque en el hombre pasa desapercibido. Si fuera que en el hombre hubiese algún síntoma que lo hace muy evidente que tiene un virus de papiloma humano, yo estoy seguro que el virus no se hubiese esparcido tan fácil. Entonces, si hubiera tenido que el pene se le pone rojo, morado, con puntos verdes o alguna cosa, dice, ops, ahí no. Exacto, Pero el virus de papiloma humano no da síntomas en el hombre. Hay algunos serotipos virales de virus de papiloma que sí dan síntomas, que son unas pelotas, que es como ver pelotas de coliflor pegadas en los genitales, pero no producen cáncer. Esos producen condilomas acuminados, que son esas pelotas, pero no producen cáncer. Entonces, de ahí, los virus que son importantes productores de cáncer no tienen síntomas en el hombre. Pero entonces, sabiendo y conociendo esta información, ¿verdad? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué recomendación vamos a ver. Le podemos dar, pues, a las mujeres en general, si querés que me entierren en cajita blanca por lo que voy a decir, pues que me entierren en cajita blanca. La promiscuidad sexual, el inicio de relaciones sexuales en las jóvenes tan temprano. Si nosotros pudiéramos en nuestras familias empezar
a educar a las niñas y hacerles ver todos los riesgos, no solamente físicos que trae la relación sexual con desconocidos, sino también hasta espirituales, pero eso es un tema aparte, pero los temas físicos que eso trae, que tomen conciencia de que eso es así. Bueno, es que de verdad me van a entregar en cajita blanca, pero es que yo creo que empieza por ahí. ¿Qué otras cosas también podemos hacer? Porque la gente cuando te busca por algo quiere que le recetes una pastillita, una inyección para que le cure todo y no hacen mucho esfuerzo para curarse. Sí. Pero generalmente el esfuerzo empieza por uno, es decir, en nuestra casa educar a nuestras hijas. Hoy en día el inicio, el despertar de las actividades sexuales en los muchachos es alrededor de los 12 a 13 años de edad. Sí, no están preparados. No están desde ningún punto de vista preparados y generalmente no van a tener solo un compañero sexual, ni ese compañero sexual ha tenido solo una compañera sexual. Entonces es importantísimo eso. Después, hoy en día, una vez que la mujer inicia con actividad sexual, ya entró a jugar en las grandes ligas, ahora sí, a cuidarse. Papa Nicolau anual. ¿Qué otra cosa? Existe hoy en día vacunas para el virus de papiloma humano. Esas vacunas han tenido un poco de ataques y guerras, mucha polémica, sobre todo en Europa, en Francia y España, donde han habido movimientos antivacunas que han querido echarle la culpa a la vacuna del síndrome de Guillain-Barré, que han querido echarle la vacuna a problemas neurológicos, etcétera. Lo cierto del caso es que ni la Unión Europea ni la FDA la han prohibido. Y para que la FDA y la Unión Europea no la prohíban es porque los estudios son absolutamente consistentes de que el beneficio real de la vacunación supera en mucho alguna posibilidad de riesgo que pueda haber de complicación con la vacuna, y de hecho no se ha confirmado realmente que hay una conexión directa y que haya sido consecuencia directa de la vacuna. Entonces, en estos casos, lo ideal es que la muchacha, cuando vaya a tener actividad sexual, antes de haber tenido relación sexual, que empiece con su esquema de vacunación de virus de papiloma humano. Por cierto, doctor, ¿en qué edades es el fuerte, digamos, donde aparece el papiloma? Normalmente es que la gran mayoría son mujeres en edad reproductiva joven. Estoy hablando de 20 y pico de años. Bastante jóvenes. Claro, el problema es que el virus de papiloma humano, para que llegue a ser un cáncer, puede llevarse años. Es decir, el virus de papiloma empieza los 10 años ahí perfectamente latente y no pasa nada. Empieza siendo una displasia leve, pasa a ser una displasia moderada, pasa a ser una displasia severa y después llega a ser un cáncer. La velocidad a la cual llegue a cáncer depende mucho de la agresividad del virus, depende mucho de la respuesta inmunológica del paciente, pero no es un progreso muy rápido. Ahora, cuando hablaste de la vacuna, muchas mamás dicen, bueno, no, o sea, no estoy pensando en mi chiquita de 9, 10 años. ¿Qué voy a estar pensando en ponerle una vacuna de estas? Se puede empezar a los 10 años. Esa es la pregunta. ¿Hay una diferencia entre ponérsela a los 10 años o que la muchacha se la ponga ya cuando inició su vida sexual? Es preferible que la ponga antes de exponerse al virus. O sea, eso sí que es importante, ¿verdad? Claro. Que le quede claro a mamá y a papá en este sentido. Claro. Si va a poner la vacuna del virus de papiloma, después de los 10 años ya se le puede poner. Y es preferible ponerla antes de que inicie actividad sexual. Porque usted no sabe si en la primera se la van a pegar. Ay, sí, Dios mío, ¿y qué más queremos que estén lo más protegidas? El otro consejo que le puedo dar a los papás es, bueno, hablen con sus hijos abiertamente de lo que son los riesgos de la actividad sexual, físicos, espirituales, sentimentales, claro. Y sobre todo un embarazo. Las niñas no tienen conciencia porque no lo tienen, los jóvenes adolescentes son así, no calculan riesgos y creen que a ellos no les va a pasar. Nos pasa a nosotros, los adultos. ¿Cuántos adultos vos ves que fuman? Y todo el mundo sabe que el cigarro da cáncer de pulmón, pero él piensa que no le va a dar a él. Lo digo por experiencia personal, yo fumaba. Cuando estaba en la universidad yo fumaba y me fumaba. Es más, cuando hice mi maestría en España me tiraba 2 paquetes diarios. Ay, qué bárbaro. Te estoy hablando hace más de 25, 30 años. Sí. Porque uno piensa que no le va a dar. Igual, las niñas piensan que lo del embarazo no es con ellas, hasta que ya se llevan el susto. Entonces, yo creo que la comunicación entre padres e hijos es indispensable para que la niña tome conciencia de lo que significa iniciar actividad sexual desde todo punto de vista. Y además, un buen consejo, ya que si lo van a hacer pues, ni modo, que lo hagan bien. Es decir, que planifiquen, que busquen un médico que les oriente a un método anticonceptivo eficaz que no le produzca efectos secundarios a ella, porque los anticonceptivos no son, el mismo anticonceptivo no es bueno para todo el mundo, hay que saber individualizarlos. Y lo más importante es hacerle ver a las muchachas
que aun cuando tomen pastillas, tengan un YAIDES, tengan una mira, lo que sea con que esté planificando, sí, no tengan relaciones sexuales si no tiene un preservativo puesto. eso Porque sí que es importante. el preservativo es, empezamos hablando de cáncer de mama y terminamos hablando de preservativos, pero bueno, así se nos llevó a la conversación. Prevención para todo. Pero ¿verdad? yo creo que eso es importante. El preservativo como método anticonceptivo es de los que tienen más fallas, pero es el único que te puede evitar una enfermedad de transmisión sexual. Por supuesto, y no queremos ver no queremos ver a nadie, menos a los chiquillos. Ahora, doctor, cuando hablamos de nuestras hijas, bueno, yo tengo hija mujer, yo también, obviamente, ¿verdad? Uno dice las hijas, pero los hijos también deberíamos de vacunarlos, y eso es importante para que le quede claro a las familias ahí, a la misma edad. Sí, a partir de los 10 años. A partir de ahora, efectos secundarios de la vacuna, doctor. Normalmente inflamación en el sitio de la inyección, un poquillo de dolor y listo, no da fiebre, no da ese tipo de ¿Cuántas cosas. son? Son 3, ¿verdad? Son Si 3. no Normalmente se pone la primera, a los 2 meses el primer refuerzo y a los 6 meses el segundo refuerzo. Ok, excelente. Doctor, ¿y se hablaba ahora de que habría que poner otra vacuna para reforzar esas o no? No, hasta el momento los estudios de seguimiento no han demostrado la necesidad de aplicación adicional. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Encantado, aquí queda Pachi. claro, ¿verdad? En todo este campo, prevención, cuidémonos a nosotras mismas. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Pase un feliz día. Bueno, gracias. Bueno, continuamos con Berito. Yo creo que está ahí.